Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Atención, qué escándalo de las marionetas del DPS salpica a políticos tolimenses. Atención, saludamos a Eduardo Bejarano. Muy buenos días, doctor Bejarano. Por supuesto, para los oyentes de Ecos. Doctor Jorge Enrique Palacios, muy buenos días. ¿Y cómo analiza este escándalo donde imputan ayer y no acepta cargos el colombo francés Pierre Eugenio García? Juan Pablo, con los buenos días para usted, para Eduardo, para toda la audiencia de Ecos del Conveima. Un 2023 que no deja de sorprendernos, una situación bastante compleja. Todos nos preguntábamos en el departamento del Tolima por qué el doctor Carlos García Orjuela, uno de los políticos más recalcitrantes con el tema de la corrupción, no había aparecido en el anterior proceso electoral. Y pues por las noticias que vimos ayer a nivel nacional y esa sorpresa tan triste para el departamento, vemos cómo el doctor Pierre Eugenio García Yaquier aparece implicado en el escándalo de las marionetas. Un escándalo que viene cobrando poco a poco cabezas políticas en el alto gobierno. Ya cayó en estos días el senador Ciro Ramírez, un político que también sorprendía por sus vehementes declaraciones anticorrupción en el Congreso. Y ya vemos, Juan Pablo, cómo el tema se está complicando de manera terrible con los recursos de financiación del DPS, y quienes tuvimos la oportunidad de presenciar ayer la audiencia de imputación de cargos que evidentemente negó el doctor Pierre García, que se encuentra en Canadá en ese momento, pues parece que la situación es más compleja de lo que parece ser, y va a seguir salpicando nombres de políticos tolimenses, como anunció el abogado que entrevistó esta mañana en el preámbulo de este especial del ping-pong político para informar a la ciudadanía tolimense. Y es que hoy en exclusiva el abogado prestigioso penalista de la capital del país, Alejandro Carranza, mencionó a políticos tolimenses, no solamente a Pierre García, sino el contratista Andrés Ospina, quien fuera el comunicador social más destacado de la administración Barreto I, entre años 2008 y 2011. Por supuesto, el fallecido Mario Castaño, el senador Ciro Ramírez, quien no se esperaba que fuera capturado tan rápido, y de manera inédita ha sido nombrada por primera vez ante los medios de comunicación el nombre de Milton Restrepo, quien al parecer fue nombrado en una declaración de Pablo César Herrera, el exgerente de Proyecta del Quindío, como uno de los posibles facilitadores de estos contratos multimillonarios para la prosperidad social con un fondo para la paz. Doctor Bejarano, su primera impresión. Pues muy delicado, porque claramente este señor que se encuentra detenido, Pablo César, él junto con una persona que era la UTL de Ciro Ramírez, prendieron el ventilador. Es que lo que advertimos ayer en la imputación de cargos, pues es bastante delicado. La Fiscalía 94 parece tener elementos sólidos, contundentes e indiscutibles para llevar a juicio a todas estas personas que ustedes ya han referido. En lo personal, pues yo lamento mucho la situación de Pierre, a quien conozco de tiempo atrás, y eso sí, es de esperar que tenga todas las garantías procesales para demostrar qué sucedió en este episodio. Lo cierto es que esto viene avanzando. Ya hay un senador capturado que tuvo además la imprudencia de ir a la cárcel a hablar con un testigo, con este testigo, y por eso la Corte Suprema ordenó su captura, porque podría interferir con el proceso. Vamos a ver, también se ha mencionado al senador tolimense Miguel Ángel Barreto en varios medios de comunicación. De tal manera que a esto le falta, a esta historia le faltan muchos capítulos y muchos episodios, y también muchos capturados. Vamos a ver y oír a la fiscal del caso del día de ayer sobre Pierre García y cómo se refería a él en papel supuesto de coautor de concierto para delinquir e interés indebido de contratos. Aquí está la fiscal. Y es que van a haber otros elementos con los cuales la Fiscalía va a probar esa permanencia en el tiempo, como es la consecución de esas reuniones, pero también cómo se puede inferir de las directrices impartidas por usted, y ya le voy a decir específicamente en qué fecha, el hecho de que muy seguramente el acuerdo criminal con senadores de la República es previo al 13 de octubre del año 2021, situación por la cual la Fiscalía rectifica y
si bien se adiciona con estas solicitudes de aclaración, establece el por qué en esos hechos jurídicamente relevantes la concertación para delinquir se da al menos desde el año 2021. Pero, claro está, lo probará, y esto es objeto de juicio, esto no es objeto de esta diligencia, pero me parece relevante para darle claridad al señor Piero Eugenio García Yaquier con la existencia de esas reuniones y esa primera adición a la concertación para delinquir por parte de Pablo César Herrera Correa y Alejandro Noreña Castro en esa reunión del 13 de octubre en su oficina en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, donde se habló de la exploración o la necesidad de esa bolsa de recursos que... Bolsa de recursos que ascendió casi a 49.000 millones de pesos y que según la fiscal no se hizo un mapa de calor para evaluar las zonas sociales más debilitadas del país. Perdón, ella puso como ejemplo que por qué, por ejemplo, en el Chocó no se hacía Jorge Palacios Eduardo Bejarano contratos en el DPS, sino que curiosamente se facilitó antes de las elecciones al departamento del Tolima, elecciones a Cámara del Tolima y del Quindío y algo del departamento del Valle del Cauca. Pues bien, ella insiste en que García Yaquier es coautor de Concierto para Delinquir e Interés Indebido de Contratos. Su opinión, Jorge Palacios. No, la primera reflexión es la dureza con que la fiscal trata al doctor Pierre García, unas acusaciones bastante serias, asociación criminal, cualquier serie de apelativos para descalificar la actuación. Incluso tengo entendido que se pidió en una primera instancia orden de captura, situación que va aplazada para la siguiente audiencia en enero. Una situación bastante difícil para el doctor Pierre. Colombia es un Estado de Derecho, espero que tenga todas las garantías procesales también para su defensa, pero estamos viendo cómo a una este círculo tan tóxico que rodeó todo lo que es las marionetas ha incluso desencadenado acusaciones en torno a quizás la propia muerte del doctor Mario Castaño, que estaba preso en la cárcel La Picota. Una situación bastante oscura, bastante comprometedora, que enrarece aún más las gestiones finales del gobierno de Iván Duque en unas entidades tan importantes y multimillonarias como los recursos del DPS, y esperamos que para bienestar de la institucionalidad y de la justicia pues esclarezcan esta serie de situaciones, porque no es posible, Juan Pablo, que quienes llegan a estos cargos de poder se apropien de los recursos públicos de la manera criminal en que lo están haciendo y se convierta simplemente esto como una especie de puerta giratoria en la cual se aprovechan de los escenarios de elecciones populares para llegar a estos cargos y hacer componendas con funcionarios corruptos en el gobierno y robarse como siempre los recursos del Estado. Dice la fiscal del caso Eduardo Bejarano, oyentes televidentes, que hoy, 20 de diciembre, hace 3 años, es decir, en el 2020... en el 2021, hoy hace 2 años, se dio una reunión especial de Pierre García con Pablo César Herrera en el despacho de Pierre García en el DPS, y que allí comenzó todo. Primero la de octubre, que nombraba ella, 13 de octubre, luego 20 de diciembre, y de esta manera asiste y insiste en que hay, según ella, un complot criminal, y hay algo que ella no ha nombrado y que quiero también traer a colación. Los recursos para la paz venían de financiación internacional, lo cual es un agravante, por lo que su manejo exigía todo el cuidado posible, pues se trata no solo de desarrollar una obra, sino de desarrollar una obra con vocación a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y el Tolima. Fue epicentro de violencia el Tolima, por eso es que tenía que protegerse las obras. Este acto de corrupción es un ataque a la paz, a la implementación. Además, ojo, de que los partidos implicados, Centro Democrático y Conservadores, partidos de Uribe y Pastrana, son los que al parecer, según algunos críticos, serían los opositores a los mismos. Pues es que, Juan Pablo, acá qué cuentos de la paz, aquí es un negociado, mejor. Y no solamente Centro Democrático y Partido Conservador, sino el Partido Liberal, porque Mario Castaño, quien falleció recientemente, pues era senador del Partido Liberal, así que eso, qué cuentos de ideología o qué cuentos de temas de la paz. Aquí lo que se aprovechó fue una plata, unos recursos para montar un entramado de corrupción, como ya también lo había confesado en su momento y aceptado el fallecido senador Mario Castaño. Pero vuelvo, insisto, que a esto le faltan capítulos. ¿Cuál fue entonces la participación o el posible lucro del señor Andrés Ospina?
Sí. como fue Hablemos el del tema. caso de Milton Restrepo, porque sobre lo de Andrés Ospina ya se ha hablado mucho, ha sido capturado. Era un muchacho que de comunicador social saltó curiosamente a empresario, contratista, con recursos importantes, etcétera. Pero lo de Restrepo es la primera vez que un abogado pone el ojo en la lupa o la lupa para mirar lo que podría ser una persona que en su momento era diputado, pero que parecía de alguna manera tener mucho poder en el gobierno nacional por su cercanía con Susana Correa y obviamente con el uribismo. De alguna manera, Restrepo pudo haber sido algún facilitador en los contratos con el DPS, su relación con el senador Ciro Ramírez era evidente, Jorge Palacios, o no la había en términos políticos. Bueno, Juan Pablo, lo que pasa es que también dentro de las acusaciones que se han generado en este caso, han salido a reducir los posibles acuerdos clientelares para beneficiar a los candidatos al Senado, particularmente el doctor Ciro Ramírez, en ese proceso de elección al Congreso que cursó en ese momento en el que se utilizaron los recursos del DPS quizá como moneda de cambio. Tocaría empezar a establecer esas relaciones y esos vínculos conexos entre lo que los resultados electorales de ese entonces en el departamento del Tolima, y recordemos que sí hubo una alianza tácita de facto publicitada en sus redes sociales del doctor Milton Restrepo, quien anunciaba la llegada del apoyo del doctor Ciro Ramírez a su organización y a su campaña política de la Cámara en ese momento. Son situaciones que tienen que llegar también a ser analizadas por la justicia. El doctor Milton Restrepo pues evidentemente también está en esta etapa en la cual empieza su nombre a surgir y que requiere también todas las garantías procesales del caso y también su testimonio. Yo me imagino pues si la fiscalía lo llama a declaraciones, él estará allí presto a resolver esas inquietudes, pero sí deja muchos sinsabores sobre cómo el Estado colombiano, cada vez que se efectúa un proceso electoral, salen a apropiarse los recursos del Estado de esta forma tan burda, tan despiadada, tan canalla con los recursos públicos de los colombianos para financiar procesos políticos. Evidentemente es una situación que tiene que esclarecerse ante los ojos de la justicia y espero pues obviamente que el doctor Milton Restrepo también tenga todas las garantías del caso, ya que desafortunadamente en la medida que avanzan los procesos se establecen los acuerdos con la fiscalía, pues siempre van a salir más implicados. Espero que él tenga todas las garantías del caso también para su defensa. Mire Juan Pablo, para nadie es un secreto que en aquella época, precisamente por allá en el año 2001, Milton Restrepo renunció a la Asamblea del Departamento del Tolima. Unos meses antes inició su proceso como candidato a la Cámara de Representantes y bueno, pues era clara su relación, su cercanía con Susana Correa, entonces directora del DPS, y vimos también a muchos alcaldes, dirigentes del departamento del Tolima de muchos sectores acudir a Milton Restrepo como la persona que los acercara, que les tendiera el puente con el DPS para ejecutar obras en sus territorios. No se le olvide que los señores de Contrapeso decían que García Arizabaleta y Milton hacían alianza y que, mejor dicho, García Arizabaleta era fijo otra vez senador, era que se estaba lanzando en ese momento, antes de que lo capturaran, ¿no? Era candidato al Senado. Lo capturaron, ¿cierto? Faltaban pocos días para la elección y viene pues este escándalo que lo salpica a él. No puede ser candidato. El Centro Democrático le retira el aval, Juan Pablo, justo antes de este proceso electoral. Entonces, varias fuerzas políticas, entre ellas Milton Restrepo, deciden pues redireccionar sus votos. Allí entró en el juego Ciro Ramírez. Ya faltaban muy pocos días para la elección, pero sí hubo un apoyo a este dirigente del departamento del Boyacá. Y otra fake news de Contrapeso y otros medios, Eduardo, es el cuentazo de que Restrepo va a ser secretario de Movilidad. ¿Usted cree que Joan Aranda va a nombrar secretario de Movilidad a Milton Restrepo con semejante escándalo? Pues no debería. Creo que primero hay que aclarar este episodio porque más allá de si Milton Restrepo fue la llave en cámara para el Senado de Ciro Ramírez, también hay un elemento que se queda por fuera y es el papel de muchos alcaldes del Tolima con quienes el DPS hacía los convenios. De tal manera que también ese es un tema que habrá que analizar, pero claramente no le conviene a Joan Aranda este ruido o este tipo de comentarios
sobre la potencial o posible participación de Milton Restrepo y se ha hablado con la Secretaría de Movilidad y que sería una imposición del saliente alcalde Andrés Fabián Hurtado. ¿Qué piensa de un posible nombramiento de Restrepo en movilidad, Jorge Palacios? ¿Qué haría usted si fuera Joana Jimena Aranda? Bueno, son situaciones bastante comprometedoras, pues realmente hasta donde entiendo no hay una acusación oficial por parte de la Fiscalía. Sí que es una situación, un sujeto procesal y máxime en las circunstancias actuales en las que avanza la investigación, pero creo que la magnitud del caso que se está complicando, la misma situación personal del doctor Milton en cuanto a su carácter poco conciliador frente a los diversos escenarios, el mismo carácter intempestivo que mantuvo en la posición de diálogo frente a los transportadores en el pasado paro en Ibagué, pues lo hacen un candidato muy poco opcionado al manejo de esta cartera. Yo creo que la cartera movilidad, como lo ha resaltado la doctora Joana Aranda, requiere mucha técnica, requiere una persona también que sea capaz de conciliar con tantos sectores interesados y requiere una persona que también dé las garantías del caso para resolver uno de los problemas principales de la ciudad, que pasan y pasan los años, Juan Pablo. Ibagué sigue siendo una de las ciudades más caóticas en temas de movilidad. Definitivamente el doctor Milton Restrepo creo que no es la figura señalada para este cargo. No, ¿y qué pasa con el señor Duberley Ramírez, que no dice ni muy que era el director del Tolima del DPS? ¿De quién era cuota Duberley, Javier? Pues mire, Juan Pablo, para nadie es un secreto que Duberley Ramírez Quina, que es natural del municipio de Planadas, era cuota y llegó allí al DPS de la mano de Milton Restrepo. Incluso ahora que Eduardo hacía referencia a la cercanía de los alcaldes, mire esta foto en pantalla, allí aparece el alcalde del municipio de Flandes, Giovanni Herrera, con Milton Restrepo, precisamente gestionando una obra para su municipio, en este caso la nueva plaza de mercado de esta población tolimense allí limítrofe con el departamento de Cundinamarca, así como lo hizo este Pero ¿y alcalde. eso qué tiene que ver con el DPS? Juan Pablo, es que el DPS terminó ejecutando este tipo de obras, plazas de mercado, allí también en Collaima. Recuerde usted la denuncia ciudadana hace algunos días cuando la gente dice que esta plaza de mercado quedó inconclusa, obras a medias, obras por ejecutar, y el DPS pues desvió su rumbo y a través de algunos recursos del Fondo de Inversión para la Paz pues terminó ejecutando obras de infraestructura cuando no era su objeto inicial. Y el silencio de Carlos García Orjuela, quien no volvió a hablar ni por ecos del Conveima ni por ningún medio de comunicación, Jorge Enrique. Sí, con eso arranqué la intervención hoy, Juan Pablo. Cada proceso electoral de los últimos años en el departamento del Tolima siempre había un interlocutor y era el doctor Carlos García Orjuela. Un hombre vehemente en su lucha anticorrupción, un hombre vehemente en su discurso recalcitrante muchas veces contra los opositores a los que él enfrentaba, viniese donde fuese el apoyo político. Todos los demás eran corruptos, todos los demás eran lesivos para los intereses de la región, todos los demás siempre eran personas gratas y de pasados oscuros. Y mire, Juan Pablo, las ironías de la vida, por eso el silencio del doctor Carlos García hace meses, que por primera vez en muchísimo tiempo no se apareció a acusar a todo el mundo de corrupto en el departamento del Tolima. Qué ironías de la vida, qué giros que da el destino, Juan Pablo. Doctor Eduardo Bejarano, gracias por estar con nosotros en Eco Noticias y una feliz Navidad. Cordialmente invitados ustedes dos a nuestro último mega ping-pong político del año, el próximo viernes 29 de diciembre, donde vamos a hablar de las 10 noticias más importantes del departamento del Tolima. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que para cerrar hay un ejercicio interesante que se podría hacer. Tome los convenios de EPS con ciertos municipios y mire cómo le fue a Milton Restrepo y a Ciro Ramírez en esos municipios. Ese modus operandi en otros casos se ha visto a lo largo y ancho del país y de allí los periodistas y la ciudadanía en general podrían empezar también a sacar sus propias conclusiones. Nos vemos el 29. Feliz Navidad para todos y que tengan buen día. Jorge Palacios, gracias por estar con nosotros y nos vemos el 29. Claro que sí, Juan Pablo, las 10 noticias del año, y no sabemos de dónde escoger tantas cosas que ocurrieron este 2023, pero seguramente será un programa muy interesante. Un abrazo para Eduardo, para todos los oyentes del Ping Pong Político.
El mensaje de Hurtado en la antesala de la visita oficial del presidente Petro. ¿Qué le dijo el alcalde de Ibagué al presidente de Colombia, Cristian? Bueno, se refirió criticándolo por el uso excesivo de Twitter. Hoy en día, pues la plataforma X le dijo que pues menos discursos, más recursos, que también en 140 caracteres no caben pues lo que tiene que hacer un presidente de una nación como lo es Colombia. También dijo que, y se refirió a que en cambio el expresidente Iván Duque le dejó recursos a la ciudad de Ibagué por más de 18.000 millones de pesos, con el que pues, seguramente se invertirán en lo que es el barrio Baltasar, eso al sur de la ciudad de Ibagué, cuando por una ola invernal pues este barrio se vio severamente afectado. A continuación, lo que dijo precisamente el alcalde de Ibagué frente a Gustavo Petro, quien pues se supone que estará mañana en su primera visita oficial a la capital del Tolima. Sí, este jueves viene a Ibagué el presidente Petro, aunque usted vaya saliendo de su gobierno. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le pediría al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo lo que le digo al señor presidente de la República es que menos discursos y más recursos. El señor presidente Iván Duque nos dejó recursos por más de 18.000 millones de pesos para construir las viviendas del Baltasar, recursos garantizados en un convenio, y lleva 16 meses hablando y se acordó 16 meses después de Ibagué. Menos discursos y más recursos. Uno no puede definir el horizonte de un país en 140 caracteres, que es un tuit. Hay que ponerle la cara a la gente, hay que ponerle el pecho a cada problema. Le digo al señor presidente que espero que traiga buenas noticias para los ibaguereños, que aquí necesitamos autoridad por parte de él para las instituciones de nuestra fuerza pública. Un presidente que dé línea clara para combatir a los bandidos y a los delincuentes. Un presidente que dé línea clara para combatir el narcotráfico que envenena a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Eso es lo que realmente requiere nuestra ciudad. No tweets, no tweetsitos. Acá requerimos un presidente que solucione los problemas no solamente de Ibagué, de los municipios más pequeños de nuestra región, que se han venido empobreciendo y que sus ciudadanos les ha tocado migrar a las capitales a buscar mejores oportunidades. Que tenga en cuenta a esos ciudadanos vulnerables de los cuales él tanto y tanto menciona, que lo están necesitando y lo están necesitando tanto en los territorios. ¿Lo invitaron a este evento? Fuimos contactados, entiendo, el día de hoy por parte de la presidencia, pero no tenemos una invitación formal. Nos han manifestado es que el señor presidente estará en una feria empresarial en la Universidad del Tolima. Y Joana Aranda, alcaldesa electa de Ibagué, invitó a los ibaguereños a su posesión el próximo 27 de diciembre. Y es, Juan Pablo, ya hay un flyer oficial que pues es la invitación precisamente de lo que será la posesión. Ya se conoce el lugar, se había cambiado porque recordemos que días atrás se había dicho que era frente a la alcaldía municipal de Ibagué, en la Plaza de Bolívar. Ahora ya es confirmado que será en el Coliseo Mayor de Ibagué, en el Parque Deportivo, y vemos a continuación pues ese flyer que ha hecho el equipo de comunicaciones de Joana Aranda, donde tienen el gusto de invitar al pueblo ibaguereño a la toma de posesión, como lo reza el comunicado. Atención, Planadas es un municipio elogiado por el senador Óscar Barreto Quiroga. Sebastián Alvarado. Pues Juan Pablo, el senador de la Comisión Primera que menos hace intervenciones en el Senado de la República, recibe a un periodista de manera importante, ya que no acepta invitaciones y elogia a Planadas. En Planadas elogia a los diferentes periodistas de allá mismo y también sobre la potencialización que puede haber a través de sus políticas públicas en Planadas, y esto fue lo más importante que resaltó en sus redes sociales Óscar Barreto Quiroga, senador de la Comisión Primera del Senado de la República. Yo soñaba algún día porque algún planado nos expresara como usted acaba de expresarse. Que algún día dijéramos lo que usted está diciendo. Eso me llena de alegría escucharlo a usted. De decir, hoy tenemos hoteles, hoy los hoteles están llenos, hoy hay flujo de turistas en Planadas. Eso es una maravilla. En ese entonces eran... Ayer recibíamos una alemana aquí precisamente que estaba con Duvernay y estaban haciendo negociaciones para llevarse su café para Polonia, por ejemplo. Yo fui una vez a la finca de Astrid Medina en la vereda San Miguel, y en la finca de ella habían hecho como un salón grande por allá atrás,
Entonces ella me dijo, camine, yo era gobernador, me dice, gobernador, camine, le muestro eso porque usted pensará de qué es eso. Y me llevó a Astrid a conocer eso y entré. Y era un salón con camarotes muy bien organizado y me decía, aquí se hospedan los extranjeros que vienen a comprarnos el café. Eso es una maravilla poder hablar de planadas para el mundo, para el país, en ese sentido. Pero no puede ser todo. Sebastián, ¿por qué la falta de elocuencia del senador Barreto, quien es una persona tan inteligente y tan importante para el Tolima, y por qué no se le ve hablando en el Congreso de la República? Usted que cubre el Congreso. Eso tiene que ver con los equipos de comunicaciones y también con las estrategias de la Secretaría, de la Subsecretaría General del Senado de la República, quienes también han permitido que Óscar Barreto no solo no sea elocuente, no participe en las plenarias, tampoco haga unas ponencias importantes, sino que también el mismo senador de la República no asiste a muchas sesiones tanto de la comisión como de la plenaria. Vamos con otro ping-pong suyo. ¿Cómo es esto de que mujeres aquejan gran participación de hombres en el gabinete de Giovanna Aranda? Ayer en diferentes reuniones, Juan Pablo, estuvimos viendo a miembros de la administración, incluso acá en Acua, y miembros del IVAL hicieron dos denuncias. En primer lugar, la denuncia sobre los hombres participando en el gabinete de Giovanna Aranda. No dicen que no deben de participar, sino que de 7 secretarías confirmadas ya hay 3 de 8 secretarías confirmadas, hay 3 mujeres nada más y otras 5 son hombres. Y quien debería de ser la secretaria general de la alcaldía de Ibagué es un secretario, quien es Óscar Alexander Bermejo. Eso es lo que dicen las personas. Pablo, no quiere decir que la Secretaría General debe ser para una mujer, ¿no? No, están 5-3, ¿no? 5 hombres, 3 mujeres, ¿no? Sí. ¿No hay obligatoriedad de paridad en Colombia? Recuerde usted, no hay paridad, pero si viene la ley de cuotas debe ser al menos la tercera parte, en 33%. Bueno, lo está cumpliendo, ¿no? Eso es lo mínimo, ¿no? Pueden ser más. Incluso ellas lo que dicen es que llegó a elegirse con las banderas de las mujeres y ahora participación 3 a 5. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? Diferentes miembros de su campaña, quienes participaron y fueron militantes dentro de su campaña, Juan Pablo. Bueno, otro ping-pong político de Sebastián Alvarado. Miembros del IVAL denuncian calumnia por sus OPS. Claro que sí, Juan Pablo. Hace varios días un periodista dijo que el IVAL y Erika Palma está teniendo 1.400 OPS en el IVAL, cuando acaban de confirmarnos que realmente son 28 OPS máximo en el IVAL y están en sus trámites legales y penales para poder realizar esta denuncia que calumnia y también pone en duda la participación como gerente de Erika Palma del IVAL. Quien lo está haciendo muy bien, esos 20 kilómetros que conecta desde Cocora hasta la planta de La Pola, más otros casi 11-12 kilómetros que van hasta Mirolindo, es algo espectacular que va a ser seguramente, como ella lo dijo ayer, aquí en exclusiva en Econoticias, una victoria temprana para el próximo gobierno de Giovanna Aranda, porque por fin va a haber una fuente alterna para suministrar 800 litros por segundo a los ibaguereños. Y la senadora Andrea Padilla pretende incluir a los animales en los planes de desarrollo municipales. Eso no solo será un proyecto de Andrea Padilla, sino también del senador Fabián Díaz, quienes en conjunto están trabajando por los animales de Colombia, pero quien pues claramente tiene la vocería sobre este mismo tema es la animalista y senadora Andrea Padilla. Ella pretende que se tengan en cuenta dentro de los planes de desarrollo a partir del 2024 a los animales, y esto es lo que dice a través de sus redes sociales. De desarrollo municipales y departamentales. Acabamos de salir de una reunión con un equipo técnico del Departamento Nacional de Planeación que ya está formulando toda su estrategia de acompañamiento a municipios y departamentos para la formulación de sus planes de desarrollo. Veníamos a traer la propuesta para que los animales, su protección quede incluida de manera explícita en los planes de desarrollo municipales y departamentales. En el documento que entregamos están incluidos los temas más relevantes, que son la esterilización de gatos y perros, los centros de bienestar animal, la sustitución de los vehículos de tracción animal, lucha contra el maltrato animal y el tráfico de animales silvestres, educación para la protección animal, participación ciudadana para la protección animal,
y lucha contra la crueldad e ilegalidad en espectáculos. Muy buen recibo, vamos a seguir trabajando con este equipo técnico en todas las líneas base, metas, indicadores, buscando que desde estos insumos que el DNP les entrega a los municipios y los departamentos ya esté incluida la protección animal, de manera que toda la participación que va a tener lugar el año entrante entre a fortalecer esto que ya venga contenido. Atención que mañana tomará posesión de manera protocolaria el alcalde electo del municipio de Fresno, Tolima, Carlos Enrique Quiroga. Mire, Juan Pablo, de acuerdo con el registro que tenemos, es el primero en tomar posesión. Carlos Quiroga fue en el pasado subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Se retiró precisamente de ese cargo para iniciar su campaña en la alcaldía de Fresno, le fue muy bien. Tiene además la línea de la continuidad del actual alcalde Alexander Mejía. Pues bien, de hecho allí los vemos a los dos en esta foto. Pues Carlos Quiroga asumirá este cargo mañana, reiteramos 8:30 de la mañana. Habrá una ceremonia litúrgica allí en el parque, en la iglesia del municipio de Fresno, y luego inmediatamente tomará posesión allí en el parque principal de este municipio a partir de las 10 de la mañana. Va a estar acompañado por la cúpula del Partido Conservador y también de José Elber Hernández Casas, que es el hombre que maneja la política allí, que tiene actualmente de manera pues el control político de esta alcaldía desde hace varios periodos. Atención que el diputado más Johnny Barrios sería a partir del 1 de enero el director del Banco de Proyectos del Espinal. Mire, Juan Pablo, sí, continúan las designaciones en esta alcaldía. Max Johnny Barrios pues hace parte del equipo de Emilio Martínez Rosales, llegó a la asamblea incluso en su momento con el aval del Partido Cambio Radical. En el pasado proceso no aspiró, el pasado 29 de octubre no podía hacerlo sino únicamente por esa colectividad, y pues ahora va a llegar a este importante cargo. Es una primera experiencia sí en la vida administrativa de Max Johnny Barrios. Fue concejal del Espinal, de allí pasó a la Asamblea del Departamento del Tolima, concluye su periodo el próximo 31 de diciembre y llega a ser parte del equipo de la Alcaldía del Espinal. Atención, las ambulancias hacen lo que se les da la gana, ha dicho el concejal que no madruga y que se autocatalogó como dormilón, Orlando Rodríguez. ¿Qué dijo el lenguaraz Rodríguez sobre este tema de las ambulancias, Sebastián? Bueno, pues Juan Pablo, recordemos que el día de ayer se presentó un fuerte accidente precisamente en el centro de la capital musical de Colombia, donde al parecer, producto de las prisas que han tenido algunos conductores de ambulancias, pues terminó en un fuerte choque donde dos vehículos precisamente de ambulancias presentan esta situación. Dentro de este panorama, el concejal de la ciudad de Ibagué se pronuncia explicando que no hay ley ni orden para este tipo de vehículos. Aquí en cabeza del alcalde tenemos que sacar un decreto, pues ya los que llegan, no los nuevos. No fui candidato al consejo nuevamente porque me parece que en el consejo no se puede hacer mayor cosa por la ciudad. Esa es la carrera a la muerte. Uno ve que esos señores se pasan los semáforos en rojo, se llevan los motociclistas, sí, hacen lo que les da la gana, sí, por recoger supuestamente todo es moneda, todo es billete, lamentablemente. Aquí no está haciendo una labor social y pues de humanidad que para salvar una vida, sino es por el seguro y por la plata. Esa es la realidad. Entonces tenemos que empezar a mirar, y de hecho le hago un llamado al Congreso de la República para que legislen ese tema, porque si ya pasó una ambulancia, porque la otra tiene que empezar a competir. Hay una competencia, van a competir entre 3 y 4. Si ya una ambulancia se reportó en el sitio del siniestro, del accidente, ¿para qué tenemos que llegar 4 o 5 ambulancias, sí, 6 ambulancias? Sí. Entonces esa carrera a la muerte lo que ocasiona es otro accidente, sí, hasta fatal, como lo que pasó con el muchacho allá de la 24 con cuarto. Orlando Rodríguez pronunciándose sobre este espinoso tema, él se quedó sin aval de la Alianza Social Independiente, Sebastián, precisamente luego de una dura controversia allí con la senadora Berenice Bedoya, quien es la presidente de este partido. Lo dejaron por fuera en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Y seguimos con el tema de las ambulancias. Sebastián, se ha pronunciado el concejal del partido de la U, Pedro Mora, sobre este mismo tema.
Pues del mismo tema se pronuncia otro de los concejales de la ciudad de Ibagué, quien afirmó para Econoticias: las ambulancias se apropian de las vías y solo es por capricho, asegura el cabildante. Esto debido, según él, a que algunas ambulancias encienden la sirena sin siquiera llevar algún tipo de paciente o ir a recoger algún herido, pues una situación que perjudica precisamente a la ciudadanía debido a los accidentes que se estarían presentando con los vehículos. De igual manera, el concejal Pedro Mora, representante del partido político de la U, manifestó que no hay ley para ellos y que desde el Consejo de la Ciudad de Ibagué, a través del Cabildo, deberían existir algún tipo de políticas que regulen este tipo de actividades que podrían llegar a perjudicar a las vidas de los ibaguereños. Que por supuesto ha venido haciendo lo que quiere. Las ambulancias se apropian de las vías, hacen lo que les da la gana, incluido en muchas oportunidades se ha denunciado que las ambulancias de puro capricho activan las sirenas sin llevar pacientes, sin ir de emergencia, sino que les corre el maldito afán de ir a ser los protagonistas en cualquier accidente. Yo creo que esto tiene que tener control y por supuesto si no se les hace una reglamentación de su funcionamiento, desplazamiento, si no se les regula a ellos normativamente la velocidad, porque es que el que más corre no siempre llega de primero. Fíjese usted, 2 ambulancias accidentadas en la plena 10 con cuarta de la ciudad, eso es un mal ejemplo, ese es un mal mensaje para la parte transportadora y sobre todo para los peatones, para los ciclistas, para la gente que anda con prudencia. El gran peligro lo tienen ahora el tema con las motos y el tema con las ambulancias. Eso significa de que son procesos que requieren autoridad y aquí la vaina del CRUE. El tema de las ambulancias hace mucho tiempo se viene solicitando que se reglamente, porque no es el primer accidente. Accidentes en ambulancias hay todos los días y la mayoría son temas de imprudencias. Igualmente el tema de las motos. Aquí ya está establecido por el Ministerio de Transporte que una de las ciudades con mayor accidentalidad en moto es Ibagué. Retos y logros en la Asamblea del Tolima, según el diputado Giovanni Molina, y es que el asambleísta también destacó la proyección que tendrá para el fortalecimiento del Tolima en su nuevo periodo desde la Duma departamental. Recuerde, Sebastián, Javier, oyentes televidentes, que Giovanni Molina podría ser un eventual candidato a la gobernación del Tolima por su lealtad con el barretismo. Así es, de hecho, ante esta situación, en medio de la entrevista que se hace en Econoticias, pues el asambleísta afirma que para los próximos periodos pues será muy a favor del gobierno departamental. Recordemos que estará en cabeza de la gobernadora electa por los tolimenses, Adriana Magali Matiz, que también es del mismo partido político, y esto pues representaría esa alianza entre el diputado y el gobierno regional. Pues esto es lo que manifestó el diputado Giovanni Molina en este balance y los retos. Pues un balance muy positivo. Creo que a nosotros nos tocó afrontar la pandemia, el COVID-19, y nos tocó adaptarnos por primera vez a una realidad que golpeó todo el mundo. Aquí nos adaptamos a salir a la virtualidad, pero también al volver a retornar otra vez a la presencialidad y a trabajar en un gobierno que le apostó a varios temas como la salud y la educación, que precisamente creo evolucionaron después de unas necesidades que trajo la pandemia, que no solamente se demostró que era la obra física, sino también lo social. Yo creo que ese es el principal reconocimiento después de la pandemia, el tema de la salud, que es tan importante fortalecerla, pero también la educación, una educación que sufrió un tema muy importante y fue el conocer y el también entender que, por ejemplo, las tecnologías era importante, la conectividad, y desde acá aprobamos muchos proyectos de esos. Y en ese contexto somos partícipes y jugamos un papel muy importante para que todo lo que se hizo por el Hospital Federico Lleras y por la red de salud pública saliera adelante, pero también para que los recursos hasta el año 2027 se aprobaran
En nuestro último ping-pong político de hoy, qué ping-pong tan nutrido el de hoy, 20 de diciembre. Si seguimos usando pólvora, van a continuar falleciendo animales, ha dicho el concejal de Ibagué, Andrés Ramírez. Siguen generándose llamados a la ciudadanía, Sebastián, para que tomen conciencia ciudadana y se mitiguen los impactos para los seres sintientes. Ahora que se viene el domingo la Navidad, el 31 de diciembre la celebración del Año Nuevo, no usemos la pólvora, no usemos la pólvora. Así es, Juan Pablo, como usted lo comenta, pues diferentes representantes políticos elegidos por el pueblo ibaguereño han expresado este clamor que tienen los animales sintientes debido a los efectos que se generan por el ruido y el ruido precisamente de la pólvora. Donde pues varios animales han perdido la vida debido a estas situaciones, pues el concejal emitió un fuerte llamado a la ciudadanía ibaguereña para intentar celebrar de otra manera y no perjudicar a los animales. Me tiene supremamente preocupado, ya me están llegando denuncias de perritos que nos han muerto de manera súbita por infartos al miocardio certificados por sus veterinarios, sin contar los gaticos, los pájaros que están falleciendo, que se están perdiendo de las casas. Ustedes saben que la audición de nuestros animales es hasta 100 veces más sensible que la audición humana, y me parece increíble que teniendo ya mecanismos de pólvora amigable con el medio ambiente que se utilizan en otras ciudades, ¿por qué en Ibagué lo seguimos permitiendo? En la inauguración de la Navidad del Centro Comercial Multicentro se realizaron estas festividades sin realizar una adecuada comunicación con todos los barrios aledaños al centro comercial, y desafortunadamente muchos dueños de mascotas que las dejaron solitas o no sabían sufrieron la muerte, y tenemos el caso documentado del video donde el perrito fallece y donde se han encontrado perros en la calle muertos, y se atribuye a este tipo de pólvora, que no estoy diciendo que hayan sido todos ese día, pero que están siendo víctimas por el uso sobre todo de voladores. Bueno, don Juan Pablo, Diga que hay ñapa, Javier. un datico final nada más para que, a propósito de este tema de las mascotas que han fallecido por el uso indiscriminado de pólvora. Mire, el periódico El Tiempo publicó un artículo luego de la entrevista que hicimos aquí con el concejal Andrés Ramírez la semana pasada, con la dueña de este animal de compañía aquí en el sector de Piedra Pintada, y tuvo uno de los más registros de tráfico ese día que se publicó ese artículo. Eso quiere decir, Juan Pablo, que estamos trabajando en la dirección correcta y que temas como esos tan sensibles para muchos como es las mascotas afectadas, los propios seres humanos. ¿Quién trajo el tema? Este tema aquí lo propuso Cristian, precisamente Cristian Trujillo. Lo desarrollamos aquí como tema del día con entrevista. Estoy feliz con mis cambios. Cristian, Sebastián. Bueno, muy bien. Sebastián Alvarado. Jóvenes promesas. Y aquí tuvimos también en su momento. Somos los viejos, ¿no, Javier? Ahora somos los viejos de esta mesa. La vida dando vueltas. Pero mire, y también tuvimos ese día conectado a Oscar Jiménez, que ocupa un cargo altísimo en la alcaldía de Bogotá, tolimense, que está en un cargo altísimo con estos temas de defensa de los animales. Y bueno, queríamos destacar ese tema, Juan Pablo. Esa nota que publicó ese día El Tiempo tuvo uno de los más altos tráficos durante esta semana, la situación que se registró en Ibagué con la muerte de este animal de compañía. 8:19, hasta aquí el ping-pong político de Econoticias. Ya regresamos.